Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes y la verdad que una felicidad para mí estar con semejante auditorio. Hace muchos años nos empezamos a preocupar por la biología de suelo, desde APRESID, desde el primer Biospaz, Biología de Suelo para una Agricultura Sustentable, como una preocupación ya sobre la biología de suelos, ya no solamente pensar en la física y en la química, sino en la biología, pero siempre con el foco en el carbono. Y la verdad que es bastante agradable estar hoy con expositores de Brasil y de Argentina. Ana mostrándonos datos de Paraná. El año pasado estuvieron, si se acuerdan, Olivero y Paraná mostrándonos datos de carbono. Nos van a seguir mostrando datos de evolución del INTA, que siempre nos tienen bastante habituados con esto. El caso de Joao Carlos Moreira de Sá lo hemos escuchado miles de veces, hace muchos años que nos vienen visitando al Congreso, así que también para contarnos las experiencias de carbono en Brasil. Y Mary, Bart, me gusta hablar a mí cuando... siempre es feo por ahí hablar de el padre de o el hijo de, y sé que Maribart tiene su nombre, ya no se necesita presentar, pero si uno tiene ganas de googlear, Helbert Bart fue uno de los pioneros de la siembra directa. Yo nací en el 72 y en el 72 hizo sus primeras parcelas en siembra directa, así que Mari nos va a acompañar contándonos de su trabajo sobre biología de suelo. Así que bueno, sin muchas palabras más, escuchamos a los que saben y vamos a escuchar a Joao Carlos Moreira de Sá, en una presentación de carbono dentro de Brasil. Muchas gracias, Joao. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá participando de este congreso, que la primera vez que estuve en 1992 y fui muy bien recepcionado y hasta hoy. Entonces, mi gratitud para todo el comité organizador de la APRESID. Bueno, el tema que vamos a trabajar la restauración de las reservas de carbono orgánico del suelo en biomas brasileños. Esto es fruto de un proyecto que fue auspiciado por la organización europea que se llama Euroclima Plus. Como proponiente el MAPA, el Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y nosotros de la Federación Brasileña como ejecutores y coordinadores. Y este proyecto está constituido por 3 módulos y yo voy a trabajar con uno de estos módulos y después Marie va a hablar sobre la otra parte. Entonces, hicimos esta pregunta en 2020. ¿Dónde llegamos? La situación es que teníamos arrancado en 1972 con 200 hectáreas, todos conocen la historia, y llegamos a los 2020 por los últimos censos publicados allá por los compañeros de federación, con 36 millones de hectáreas de grano y más 7 millones que están involucrados en la ganadería y también caña de azúcar. Pero la cuestión es, ¿por qué que de toda esta área tenemos apenas 10% en siembra directa fundamentada en los 3 principios que la están? Que son la ausencia total de revolvimiento solamente en las líneas de siembra, en la cobertura permanente y la diversificación. Entonces, nuestro desafío en este proyecto es mostrar que tenemos condiciones de avanzar y hacer una referencia de que la agricultura debería ser completamente envasada en el sistema de siembra directa. Nisto eu vou tentar provar algunas cosas para ustedes. Entonces, 3 tópicos
La metodología, yo voy a simplificar los resultados. Muestramos en 2 biomas donde están los puntos rojos, 63 sitios, desde la latitud 7 hasta la latitud 29. En cada sitio procuramos mostrar 3 tipos de uso de la tierra. El monte, la situación prístina del suelo, la área que aquí nosotros estamos llamando con labranza frecuente y la última, el sistema de siembra directa. Con esto creamos los contrastes y los intermedios para saber dónde estamos. Ok, esto está la distribución de los puntos en los biomas cerrados y la mata atlántica. Y una descripción muy sucinta. La vegetación nativa, ella tiene que representar la situación de cada sitio local que tiene un nivel de equilibrio de carbono dinámico. Tenemos el sistema con labranza, que depende de la región. Por ejemplo, en la región tropical ecuatorial es diferente de la región subtropical, que tiene impacto en todo lo que conocemos y tiene un nivel del equilibrio que llamamos equilibrio dinámico en lo menor nivel. Ok, y la siembra directa basada en los 3 principios, como ya anteriormente. Y que esto desarrolla un nuevo equilibrio dinámico del carbono en el suelo. Ok, un ejemplo de cómo hicimos el muestreo. Entonces, por ejemplo, NV significa la vegetación nativa, PBT es Plough Based Tillage, y NTS es el No-Till System, y muestramos con todo el rigor científico, con las repeticiones o pseudo-replicaciones, con profundidad de 0,10 hasta 80-100. Ok, con esto tuvimos 3.402 muestras deformadas, hicimos varias análisis y hoy yo voy a hacer una avant-première del primer artículo hablando sobre carbono. Y también alguna cosa con las enzimas. Después hicimos la muestra indeformada para cálculo de la densidad del suelo y la capacidad de almacenamiento de agua. Ok, vamos a lo que interesa, los resultados. Pero antes hicimos un gran estudio, involucramos los espectros que el profesor Lau disponibilizó para trabajar sobre mi lideranza en Ohio State y creamos la zona edafoclimática. ¿Qué sería esto? Zona tiene grupos con los componentes para que podamos hacer comparaciones con cosas que están en el mismo nivel. Y con esto involucramos las covariables ambientales, que sería la característica de la temperatura, lluvia, insolación, altitud, contenido de arcilla y suelo. Con esto, con 1 millón de datos que sacamos en todas las 60, hicimos un modelo y creamos lo que se llama los clusters, o zonas edafoclimáticas, aplicando también con una persona que trabaja con nosotros, con el programa llamado Spectrum Cluster, que es un algoritmo que separa como esto. Esta es la primera fase de separación por latitud y interagindo las variables climáticas. Con esto creamos
13 zonas de edafoclimática. Muy interesante porque ustedes van a entender o que esto significa. Y estas 13 zonas están marcadas con los puntos y con los círculos o con las elipses. Entonces, con esto estamos trabajando en las siguientes situaciones. Los clusters, que son 13 zonas edafoclimáticas, separadas en 4 grandes grupos climáticos, basados en toda esta evaluación. Y con esto tipificamos, por ejemplo, cluster 1 to 3, el clima tropical ecuatorial, latitud 7. Después tropical central, tropical subtropical, hasta subtropical húmedo a templado. Con esto usamos todas las variables que teníamos, como los mapeos de zonas climáticas, por bioma, altitud, temperatura, tipo de suelo y la arcilla. Ok, con base en eso definimos los límites, las características. Por ejemplo, para el grupo tropical ecuatorial, las diferencias, ¿cuáles eran? Bueno, tipificación del clima por Köppen, la altitud y característica del invierno. Si es un invierno muy seco con largo periodo de sequía. Entonces, con esto fuimos clasificando. Y mira, la latitud 7, 8 hasta 13, después hasta 23. Y con esto caracterizamos todas las zonas edafoclimáticas. Bueno, para tanto, usamos un otro programa, que es que se llama, es un integrador, el Boxplot, que agrupa miles de datos y crea las zonas más frecuentes, las zonas extremas y el promedio. Y trabajamos con esto para desarrollar todo el entendimiento, porque tenemos 63 sitios. ¿Cómo vamos a comparar esto? Este es el desafío. Bueno, con esto el primer resultado. Entonces, mira, el desarrollo, el acúmulo de carbono basado en la latitud 7 para 28, los tipos de clima tropical, subtropical, ecuatorial, central. Y lo que estamos mirando, 2 grandes tendencias. Esto es el carbono de la vegetación nativa, el monte, y con toda la su variación integrada. Y tenemos 2 grandes tendencias. Una, los suelos arenosos, ya conocidos, tienen menos carbono que el suelo arcilloso. Y muestro, entonces, donde tiene más carbono son, primero, las latitudes más altas, con todos los aspectos asociados a las variables climáticas, clima más temprano, mantenimiento de la materia orgánica, todo esto se confirmó. Bueno, interesante es todas las áreas con pérdida de suelo. ¿Cómo separamos por clusters? La tendencia fue la misma. Mira qué interesante. Donde incrementó, donde bajó, y las líneas rojas significan el promedio y el nivel superior. Entonces, mira, con el preparo o con la labranza, tenemos la línea superior bajo de la línea inferior del monte. Y la misma tendencia. Y cuando miramos el sistema de siembra directa, cambió.
nós estamos começando a enxergar, a entender que algumas destes clusters, por exemplo, o Cluster 1, tem 4 fincas, 4 sítios. Então, está mostrando, por exemplo, que Cluster 1, suelos arenosos, tropical, a média, o promédio anual de temperatura, 26,6 graus. É um horno. Está acumulando mais carbono do que a mata nativa. Então, vamos mostrar. Então, isto generou a primeira grande conclusão. Primeiro, as pérdidas históricas. O que são as pérdidas históricas? O carbono da mata del monte menos da área com labrança. Então, perdimos em los 63 sítios uma variação de 34,5% a 60,4% do carbono total. Então, por isto, entendemos que por que a labrança nos leva a um processo de desastre, a um processo de degradação com baixa capacidade de produção. Segundo, as ganâncias históricas por el sistema de siembra directa, mira, foi 48% hasta 103%. Recuperamos. E como comparamos a mata nativa ou o monte com a siembra directa, estamos cerca de 64,6% a 110%. Temos que mirar que isto é todo um processo do promédio ponderado, uma análise que não está mirando solamente o promédio, uma análise que não solamente uma comparação direta, então é uma comparação por grupo. Então, agora, muito interessante, esta elipse verde por onde todas as propriedades têm um nível de carbono arriba da vegetação natural. 5 de los 13. Ok, adelante. E esta linha negra mostra, por exemplo, onde estamos. La siembra directa, no Cluster 1, se mirar, está igual a da vegetação nativa. Então, isto nos deu uma indicação muito segura de onde estamos caminhando. Ok, adelante. Esto para ustedes mirar los 63 sitios. Então, a linha negra abaixo é 30,4 e a linha superior 60,4 ou 60 alguma coisa. Então, tem os extremos, sim, porque nós estamos contabilizando os pontos extremos e sim toda a resposta de um conjunto de dados. E por que carbono e nitrógeno caminham juntos? 3.280 números. Uma relação linear com 0,86. Então, se está falando de carbono, está falando de nitrógeno. Esta é uma outra discussão. Vamos deixar para outro dia. Então, e acá, para mim, foi o ponto clave. ¿Por que siembra directa pode acumular mais carbono? Então, esta enzima, a beta-glucosidase, ela tem uma relação estreita com as transformações de carbono em suelo. Então, o que estão mirando? No primeiro gráfico, à esquerda, o suelo bajo monte. En meio, bajo labranza. E o último, sistema de siembra directa. Se compararmos a atividade
de la beta-glucositase está mayor en la siembra directa do que en la mata natural, el monte. O que é isto? Porque estamos aportando compostos de carbono que estimulan mucho más la actividad de la microbiota del suelo. Y si no estamos haciendo labranza, si estamos manteniendo el suelo cubierto, si estamos trabajando con la diversificación y con la frecuencia, estamos guardando carbono. Y la microbiota trabaja más, tiene más comida. Si tiene más comida, tiene entonces, mira, una estrecha relación tanto en el monte, la vegetación natural, en la área con labranza y la siembra directa. Bueno, el Historical Carbon Restored. Esto es muy interesante, mostrando 3 líneas, de 60 hasta 100%. Entonces estamos mirando que la mayoría de las áreas que elegimos como siembra directa están haciendo su trabajo, están recuperando. Entonces todo lo que pensábamos 30, 40 años atrás, es verdad. Agora estamos mostrando. E mira que interessante. Hicimos uma escala. 19 fincas com mais de 100%. 16 sites entre 80 e 100. 22 con 60-80 y también los 14. Con esto estamos mostrando que un sistema de siembra directa embasada en sus principios. Y ahora me gustaría de plantear no un nuevo concepto, mas una nueva idea. Si la siembra directa embasada en los 3 pilares, el carbono también es envasado en 3 pilares. Cantidad de aporte, calidad de aporte y frecuencia. Si trabajamos esto juntos, en un sistema de gana-gana. Entonces, este es el secreto. Sistema de siembra directa asociado a la agricultura de carbono, envasada en cantidad, calidad y frecuencia. Entonces, con esto, algún ejemplo. Recuperamos carbono, por ejemplo, en el Cluster 1, que es tropical ecuatorial, hasta 80 centímetros. Una finca a 20, otra 40. Suelos arenosos. ¿Por qué? Porque tenemos una cobertura densa, una cobertura con raíces robustas, agresivas y profundas, y que mantiene el suelo cubierto. Mira el efecto de las raíces, van abajo de 1 metro, 1,50 metros. La otra situación, el C2, suelo arenoso. La transición 15-20%. Lo mismo, sistema con gramínea asociada con algunas leguminosas, pero poniendo raíces hasta 4 metros de profundidad. Y ahora acá una situación interesante, comparamos 2 fincas de lo mismo productor. Esta es la Fazenda Tapera con 44 años de sistema de siembra directa, envasada en granos. La región involucra soja, maíz, frijol y el invierno con avena negra, con tremoso, con vicia, varios cultivos. Entonces, si ustedes miran, 0-100, el verde que es siembra directa está arriba de la mata nativa. 0,40 recuperó
Entonces, tuvimos una recuperación de 0,20 de 8,9% arriba, 0,40, 9,7% y el total 0,100, 7,9%. Comparado con la otra finca que usa ganadería de leche y con esto saca material orgánico para ensilaje. Y esto tiene una diferencia. Mismo que usted hace la compensación con el estiércol, usted no tiene el mismo nivel del efecto de la materia seca. Entonces, pero un poquito más tiempo de siembra directa, recuperó 0,20, 0,40 y casi 0,100. Entonces, estas son cosas para discutir en el futuro. Ok, ¿por qué almacena más carbono en la siembra directa? Yo voy a hablar para nuestras condiciones. Suelo oxídico que existe, con pH natural 4,5, usted no tiene. Arcilla 1:1 o óxido de hierro y aluminio, que tiene el pH muy bajo y que toda la estabilización de la materia orgánica está asociada a la acidez. Entonces, o que comenzamos a entender? Primero, las raíces de los distintos tipos hacen la diferencia. 60% del carbono acumulado en el suelo viene de las raíces. Segundo, las puentes verdes entre la estación de sequía, mantener el suelo cubierto permanentemente. Entonces, un ejemplo de una finca, la de Mato Grosso, con la borda de la Amazonía. Entonces, con esto tenemos raíces. Mira, ¿da para distinguir la soya de braquiária y de maíz? No. Entonces, son efectos. Y otro punto es que las arcillas de hierro y los óxidos tienen carga positiva. Entonces, los compuestos carbono se quedan involucrados alrededor. Entonces, es esto que se pasa. Y el tercer punto, la ponte catiónica, con el manejo, con el encalado, que es una estrategia común para nuestro suelo, calcio se queda como la principal. Acá usted tiene calcio con mayor cantidad porque son suelos arcilla 2:1. Y la relación lineal entre calcio y carbono, mostrando la interacción, la estrecha relación entre los dos. Y la puente verde. La puente verde va a controlar la temperatura, la barrera física y va a dar carbono en profundidad. Como había dicho, 60% viene de las raíces. Entonces, la puente verde para cubrir durante la estación de sequía, el caso de los clústeres 1, 2, 3 hasta 7. Entonces tenemos soja, maíz con braquiária, la braquiária, los rastrojos de braquiária y la soja. Entonces, ¿dónde llegamos? Acá una cosa muy interesante. Esto que tenemos muchas cosas para hacer. Y esto agarramos los cluster 1 en el cluster 3. La variación, la cantidad de arcilla, o 70% de arena, los stocks, la mata nativa, en la área de degradación y la siembra directa. Entonces, hicimos los cálculos, las pérdidas históricas, las ganancias históricas, la capacidad de recuperación, 102%. Y el punto muy interesante, la adicionalidad y la restauración en relación a la mata nativa.
Y el aporte, mira el aporte anual, 7,9 de carbono, que significa 20 a 21 toneladas de materia seca por año. Cantidad. Y por fin también calculamos la tasa de secuestro y la tasa de conversión. Entonces, estamos haciendo esto para todas las zonas de DAFO climática. Y vamos en el artículo 2 hacer las previsiones, cuánto que necesita para cada zona climática, qué estrategias podemos armar para tener un sistema de producción más estable, cómo podemos reducir los riesgos, en qué camada estamos recuperando más, qué tenemos que intensificar, un montón de preguntas. Y con esto, lo otro, al lado de la vacía amazónica, bueno, solamente por ter más arcilla, el stock es casi el doble del monte. Pero la tendencia son similares. Recuperó 95,2%, 7,1 toneladas por año de carbono. Las tasas son mayores do que la otra área y la capacidad de conversión más alta. Entonces, este proyecto nos está dando cómo manejar, cómo trabajar, en qué camino vamos a trabajar para las distintas zonas de manejo. Y por fin, no conclusiones, son consideraciones. 30% de los sitios superior a la mata nativa, este es un dato que no existe en la literatura mundial. Este no existe. Da forma que está siendo hecha. Segundo, el sistema radicular que siempre discutimos ahora está claro. No necesitamos convencer más, y sí hacer. Tercero, la recuperación no es solamente en la capa superficial, va hasta 80, 100 centímetros, depende de cómo va a ser. Y por fin, el manejo de calcio para nuestras condiciones. Ustedes, que quizá el manejo de silicio, que es el Cagra 4. Bueno, tiene alternativa de incrementar el carbono. Y por fin, la agricultura basada en carbono y en la siembra directa es lo que nosotros llamamos de los 12 R's. Reinventa el sistema, repensa las acciones, reconstruye todos los procesos, recicla lo que tenemos que reciclar, revitaliza los ciclos biológicos, reconecta los atributos químicos, físicos y biológicos, reorienta las acciones para el productor, revaloriza la finca, la tierra, reactiva todas las relaciones y por fin regenera. Entonces, si regenera, preserva. Y si preserva, mantenemos el suelo y la vida. Y el grupo, es el Carbon Team. ¿Entiendes? Entonces, arriba los brasileños que trabajan conmigo y abajo de la Ohio State University. Y un agradecimiento especial al profesor Lal porque desde que llegué allá compró la idea y disponibilizó todos aquellos investigadores para trabajar en este proyecto. Entonces, empezamos el partido ahora. Gracias. Para frente, para atrás. Cambiamos. Pronto.
Buenas tardes, vamos dar continuidade às charlas. Não é esta apresentação. Não. Copiaram errada no pendrive. ¿Tiene pendrive? Não, está no pendrive ali. Você quer passar ela na frente? Daí vamos trocar. Não precisa trocar, levar o pendrive. I need to change the pendrive. Vem na frente. Esse, desculpa, aqui. ¿Cuál es cuál? Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá hablando de la investigación que hacemos en INTA, de los avances que estamos teniendo. Y un poco para contarles, dentro del INTA hay diferentes programas donde se trabajan distintas cuestiones relacionadas con el campo. Uno de estos programas es el programa de recursos naturales, donde la investigación está basada en muchos ejes. No solamente el suelo, también la biodiversidad, cuestiones del clima, cuestiones del agua, la gestión ambiental, el uso de los fitosanitarios, la conservación y la remediación de suelos, con el objetivo de mantener nuestro potencial productivo, mejorarlo, recuperar distintas áreas. Y dentro de las líneas de investigación que tiene el INTA en materia de suelos, tenemos 3 proyectos a nivel nacional. Uno relacionado a la fertilidad química, biológica, física del suelo, otro relacionado a la emisión de gases de efecto invernadero y otro relacionado al secuestro de carbono y la capacidad de neutralizar la degradación de tierras. Y en este proyecto tenemos 4 ejes de trabajo, uno de ellos sobre lo que es el monitoreo del carbono orgánico del suelo y la neutralidad de la degradación de tierras, experimentar de incrementar el secuestro de carbono en el suelo, la modelación para estimar potenciales y diferentes escenarios de cómo podríamos ir mejorando estas reservas de carbono en el suelo, y la formación y la capacitación. Y respecto a lo que es el monitoreo de las reservas de carbono en el suelo, el año pasado, en un trabajo conjunto con APRESID, con CREA, con productores, con la Secretaría de Agricultura, se publicó el mapa de las reservas de carbono en el suelo de Argentina. ¿Sí? Es un mapa que se basa en datos en un periodo corto de tiempo. Entre el 2015 y el 2022 se tomaron las muestras de suelo. No solamente se tomó el carbono, se midió también la densidad aparente del suelo para poder calcular los stocks de carbono y poder relacionar estos stocks de carbono con diferentes tipos de suelos, diferentes ecorregiones. Pensando en las ecorregiones, tenemos la región pampeana como una de las regiones que acumula una buena parte del carbono del suelo en nuestro país. Luego viene la región del Chaco seco y la región de la estepa patagónica, que si bien tienen menor concentración de carbono, tienen extensiones muchísimo más grandes, entonces las reservas que representan para el país son importantes. ¿Y qué pasa con los suelos? Y un poco esto, empezando a pensar en qué le pedimos a nuestros suelos. Nuestros sistemas agrícolas mayormente se basan en suelos molisoles, suelos derivados de un pastizal, de una pastura, de un pastizal alto, con un buen desarrollo radicular, vegetación verde casi todo el año, ¿sí? Estamos hablando de un sistema apropiado para el de precipitaciones que tiene, pero con gran aporte de carbono al suelo. Esto se transforma, ¿sí?, en las zonas agrícolas del país. Y un poco, ¿por qué pensando en esto? Acá tenemos los mapas nacionales de cultivo, el de invierno, que es el que está hacia la derecha, y el de verano, que está en el centro. Y si miramos esos mapas y miramos los colores, tenemos un importante predominio de la soja en la región núcleo, luego vemos más azul, que es maíz, hacia los bordes, pero mirando el mapa del invierno, y un poco pensando en lo que recién presentaba el compañero, el colega de Brasil, en invierno, ¿qué tenemos? Tenemos poco. Podríamos tener más, podríamos tener mucho más, podríamos tener esos puentes verdes. De los cultivos de invierno nos muestra una gran superficie de la pampa, una gran superficie de nuestros molisoles, sin nada.
sin ningún cultivo, sin raíces vivas. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al suelo? Que arrastre qué, que se encargue de qué y cuánto le vamos a dar, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo estamos pensando ese suelo. En Argentina tenemos una adopción de la siembra directa impresionante. Tenemos un potencial impresionante para recuperar el carbono del suelo. Pero sin embargo, esa tecnología de la siembra directa no la estamos aplicando del todo bien. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos esa rápida adopción de la siembra directa y esa gran superficie, la cantidad de tierra que tenemos degradada es muy alta. Es muy alta para la adopción de tecnología y la disponibilidad de tecnología que tenemos. Tenemos problemas de tormentas de tierra. La imagen de la tormenta esa fue del 2020, diciembre del 2020 en La Pampa. Tenemos problemas de erosión hídrica. Y tenemos pérdida de materia orgánica cuando podríamos tener ganancias de materia orgánica. Es decir, tenemos una brecha ahí donde podríamos estar explotando e incrementando la materia orgánica. Entonces, esta tecnología de la siembra directa necesita que la acompañemos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no acompañamos la siembra directa? Una de las cuestiones que pasan en nuestros suelos, que tienen bastante más contenido de materia orgánica que los suelos que presentaban recién de Brasil, que tienen alto contenido de cationes, es el tipo de loess, el tipo de material original, que cuando empieza a perder materia orgánica, se van rompiendo esos agregados, son más frágiles, y se empieza a formar una estructura que se llama estructura laminar, ¿sí? Que quizás en el campo la han visto, no está arriba, no la vamos a ver arriba, arriba vamos a ver esa estructura granular, tipo directa y de que estamos recuperando carbono, pero luego por debajo, entre los 2 y los 7 y los 10 centímetros, vamos a ver una capa laminar. Entonces siempre escuchamos decir, la siembra directa recupera carbono solo en superficie. ¿Tiene el potencial de recuperar en más profundidad? Sí. ¿Le damos tiempo? No. ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya materia orgánica en esa otra capa para empezar a romper la estructura laminar que se forma por el ciclo de humedecimiento secado y porque no le estamos aportando tanta materia orgánica. Vemos que las raíces van horizontales en la soja, que no penetran en profundidad. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para recuperar esa estructura migajosa típica del molisol, típica de los suelos que tenemos, pero que la materia orgánica no le está alcanzando lo que nosotros le estamos dando? Una de las opciones, este es un experimento que se hizo en Entre Ríos, fue trabajar con cama de pollo y con yeso, y con la mezcla de cama de pollo y yeso, ¿sí? Y lo que se observó es que pasaba a los 20 meses en siembra directa de aplicar en la superficie, qué pasa con esa estructura laminar, si la podemos romper para permitir que entren más raíces al suelo y por lo tanto secuestremos más carbono. Lo que observamos fue que tanto la aplicación de yeso como la cama de pollo, como la cama de pollo más el yeso, cualquiera de los tres nos permite ir rompiendo esa estructura laminar. Y al romper esa estructura laminar empezamos a secuestrar carbono en mayor profundidad. O sea que ya no es solo la fertilidad que tenemos en la capa superficial, sino que empezamos a tener mayor cantidad de materia orgánica, mejor infiltración de agua, más agua disponible para el cultivo, más profundo en el suelo. Otro de los resultados, trabajando en la zona de Pergamino, es qué pasa si toda esa superficie que tenemos con cultivo de verano pero no cultivo de invierno, ¿sí? Todo este barbecho, esta zona de barbecho en el invierno, ¿qué pasa si empezamos a poner un cultivo puente, un cultivo de cobertura? ¿Podemos recuperar carbono? Sí, lo vamos a notar en los primeros 10 centímetros del suelo, a pesar de que pasen 8 años, 10 años, no lo vamos a ver más profundo, porque es una tecnología que nos permite incrementar la cantidad de carbono, la cantidad de entrada de carbono, pero no estamos resolviendo el problema de la estructura laminar, ¿sí? Lo estamos pateando para adelante. Entonces, con esas medidas, ¿podemos recuperar carbono? Sí, lo vamos a hacer lento, nos va a costar tiempo.
¿Qué pasa si a un suelo que ya la rotación es mejor, ya tenemos una rotación maíz, trigo, soja, y empezamos a intensificarla más? Volvemos a incorporar una pastura, un cultivo cuasi perenne, 4 años, donde tenemos raíces vivas todo el año. Ahí podemos lograr en 4 años incrementos significativos de carbono hasta los 40 centímetros de profundidad. Entonces, poco pensando qué es lo que hacemos cuando hacemos el cultivo de servicio que no nos alcanza para romper esta estructura laminar, no nos alcanza para incorporar mayor cantidad de carbono en profundidad, es que no le damos tiempo. Tenemos una estación de crecimiento muy grande, pero no alcanzamos a cubrir todo el año con raíces vivas. Entonces, ¿qué hacemos pensando en este mapa de carbono que tenemos una reserva casi del 2% de las reservas mundiales de carbono, la tenemos en nuestros suelos? ¿La podemos incrementar? Sí, las podemos incrementar. Tenemos suelos que pueden recuperar el contenido de materia orgánica, son suelos de por sí fértiles, de por sí pueden acomodarse un contenido de carbono, pero necesitamos, además de la siembra directa, empezar a incorporar otras prácticas para ayudar a esa siembra directa. Entonces, la oportunidad de secuestrar carbono, uno lo puede mirar quizás mezquinamente desde el punto de vista de la fertilidad que voy a lograr, el agua extra que voy a tener para el cultivo, sobre todo si se siguen repitiendo los ciclos de sequía como los que venimos sufriendo, o lo puede pensar en una forma diferente y empezar a pensar en generar riqueza. Si nosotros incrementamos el carbono del suelo, generamos riqueza tanto para nuestro campo como para todos. Entonces, es una propuesta muy grande. Cuando uno dice, bueno, ¿uno qué hizo? Plantó un árbol, ayudó a cuidar un lugar, hice suelo fértil, ¿sí? Y ese es un desafío y es una oportunidad de los productores agropecuarios de usar la tecnología, de usar la investigación, de usar los resultados de investigación para generar riqueza. Así que muchas gracias. Eri, muchas gracias. Está? Good afternoon. Pido desculpa pelo erro. Vou colocar a apresentação e daí vou agradecer à organização pela oportunidade de apresentar estes resultados. São resultados muito preliminares e eu vou cambiar al English. It's easier to me to express. So Es más fácil para mí expresarme en español, en inglés. Tengo un módulo donde estamos viendo los indicadores de salud del suelo que se complementa con lo que está haciendo el profesor Yuca. La complejidad del muestreo de suelos y otros temas que hemos analizado, hicimos el muestreo de 10 biomas cerrados y de la mata atlántica. Nuevamente estamos comparando la vegetación nativa, los sistemas de siembra directa y necesitamos estandarizar los términos, pero lo llamo manejo inadecuado del suelo, que es cualquier cosa que haga el productor que sea dañino para la biodiversidad o el suelo. Y estos son los indicadores de salud que estamos midiendo en el módulo, que tiene que ver con las lombrices, las microlombrices, la actividad de microbiología es el carbono de la biomasa, concentración, estructura del suelo y también los niveles de pesticidas que están ligados a los test de
toxicología cuando presentamos resultados. Como dije antes, son resultados preliminares. Estamos simplemente comparando los sitios que teníamos hasta ahora, que pudimos procesar en la Mata Atlántica y la población. Y estábamos buscando la cantidad de lombrices y de microorganismos y comparamos estos dos sistemas, la vegetación nativa, el sistema de siembra directa y de mal manejo. Ahí vimos las comparaciones en los gráficos. También, además de la población, comparamos la biomasa, que es un indicador muy importante, porque tiene una relación con el aire y cómo pueden hacer el trabajo en el suelo. Entonces, nuevamente, la biomasa en la Mata Atlántica era 1.5 y las especies que pudimos identificar fueron grandes en los sistemas con siembra directa y el sistema cerrado con vegetación nativa. Y también tenían baja densidad en los sistemas que estaban mal manejados. Las especies, la riqueza de las especies es muy importante porque esto puede generar biodiversidad. El sistema de siembra directa tiene 17 especies, un poco más de vegetación, con vegetación rica, lo que significa que la siembra directa protege esta biodiversidad. Y en el sistema cerrado está casi la misma cantidad de especies, pero lo predominante en el sistema cerrado son especies exóticas. Esto es para mostrar la lista de especies y acá se pueden ver las diferencias entre biomas. Hay 23 especies identificadas en la Mata Atlántica, la mitad son especies nativas y exóticas, y en Cerrado solamente tenemos especies exóticas. Y 5 de estas son exóticas y una nueva especie que estamos trabajando en su identificación. Algunas imágenes de las especies que hemos encontrado. Estas son especies nativas. Algunas son ya conocidas y descriptas. Algunas son pequeñas, gusanos gigantes, Urbanus brasilensis. Y este es una lombriz que está en la superficie. Cuando la manipulamos se fragmenta. Si vive en la superficie indica que es un buen entorno y puede sobrevivir en este entorno. Estas son nuevas especies de la Mata Atlántica. Nuevas especies de lombrices de tierra, gigantes, pequeñas. Están altamente distribuidas en el sur del país, Argentina, Paraguay, el sur de Brasil. Y en Cerrado estamos buscando estas especies que no son identificadas. Esta pequeña Dicogaster tienen una presencia abundante, proviene originalmente de África y está bastante extendida en las tierras cultivables de Brasil. Tenemos las pequeñas lombrices, son mesofauna, microfauna. Estos son pequeños organismos. Los potworms tiene mucha presencia en los sistemas de siembra directa.
Y cuando vemos la diversidad, es bastante difícil de identificar. Los amarillos no sabemos si son exóticos o nativos. Los verdes fueron introducidas, una especie bastante generalizada, y acá se ve el primer informe del hemisferio sur, y era presente en el hemisferio en el Ártico, pero se lo vio en estos sistemas de siembra directa. El procesamiento en la mata atlántica, se puede ver que la distribución es distinta dependiendo de los sistemas. Si bien el sistema de siembra directa tiene una especie adicional, la distribución es bastante similar comparada con la distribución en la gestión inadecuada. Volviendo a la microbiología, con biomasa de carbono, tenemos en ambos Cerrado y en la mata atlántica, en el sistema de siembra directa, muestra que se parece a lo que tenemos en la vegetación nativa. Cuando vamos a glomalina, son micorrizas y se descomponen más fácilmente con la glomalina total. Se descomponen más fácilmente y vemos niveles más altos en el sistema de siembra directa, y permanece más estable en el ambiente con la vegetación nativa, pero cuando hay sistema de siembra directa alcanza valores similares. Volviendo a la estructura del suelo, utilizamos un método llamado diagnóstico estructural rápido. Se hace de manera visual en el suelo. 6 es la calificación más alta que se puede alcanzar en esta evaluación. Diagnóstico rápido de estructura del suelo. En la vegetación nativa es 6, en la mata atlántica, en el sistema de siembra directa es 5, y en cerrado está entre un poco menos de la vegetación nativa como punto de referencia. Aquí arriba, en violeta, tenemos la vegetación nativa, en verde, el sistema de siembra directa, y se pueden ver este índice de estructura que va bajando, y cuando pasamos al uso de tierra, tiene los valores más bajos. En la mata atlántica tiene una estructura más compacta. Van a ver fotos en las siguientes diapositivas. Y en cerrado tienen las tasas más bajas, pero tienen valores similares. Acá pueden ver cómo se efectúa la evaluación. En la primera columna tenemos la vegetación nativa, y se puede ver en ambas fotos diferentes capas de la tierra. Cuando vamos al sistema de siembra directa, tenemos a una regla que indica la diferencia en la estructura del suelo. Y esto define la tasa, y cuando vemos las áreas, vemos que la estructura está completa, y así alcanzamos los valores que se representan en la tabla. Y luego los niveles de pesticidas
Bueno, estamos evaluando esto porque la biodiversidad es responsable de toda la transformación del carbono y el almacenamiento de carbono y también de la degradación de estos principios que utilizamos. Del mismo modo, dependo en cómo hacemos esta gestión, pueden ser dañinos o no para la biodiversidad. Tenemos 3 principios para los herbicidas, insecticidas y fungicidas. Los que están en verde no se ve concentración en cerrado procesado, y en los que están en verde, en rojo, perdón, vamos a ver los niveles de concentración, pero no tenemos niveles estandarizados diciendo este nivel o este pesticida es dañino para el suelo. Tenemos esos niveles para alimentos y para agua, pero no para suelos. En el sistema de siembra directa tiene el nivel más alto, pero no sabemos si es dañino. Pero estos son indicadores que necesitamos ser conscientes que algo está sucediendo en la gestión y necesitamos reducir el uso de estos pesticidas. Atracina y imidacloprida es el primero. Y también hay que ser conscientes que estos pesticidas también lo encuentra en la vegetación nativa. Se los encuentra en la vegetación nativa. El clomazone y tebuconazole. Para clomazone, tanto en la vegetación nativa como en el de siembra directa, tiene la misma concentración, pero baja. Y tebuconazole, las áreas degradadas tienen los niveles más altos comparados con otros. Y piraclostrobina, el sistema de siembra directa, también tiene el nivel más alto. Como ya les dije, no tenemos niveles estandarizados para decir que si es malo o no, pero necesitamos prestar atención a lo que está sucediendo ahí. Y conectado a eso tenemos un test de ecotoxicología. Tenemos estas especies en el laboratorio y en el campo, y la medición que utilizamos es la reproducción para ver cuánto juvenis o Eisenia fétida podemos encontrar en esos suelos con la aplicación de estos pesticidas. No tenemos diferencias estadísticas. Si bien tenemos cierta concentración, el test de ecotoxicología muestra que Juvenis tiene una cantidad similar de especies en Mata Atlántica y Cerrado. Perionyx excavatus tiene un poco de diferencia en la conducta y reproducción en uno y otro sistema. En los espacios degradados del cerrado y en la vegetación natural. Y otro organismo es la cándida. Es un microorganismo que es importante en una fragmentación de la materia orgánica, material orgánico, y estos no mostraron gran diferencia entre sí. El primero es son los valores utilizados para el test de ecotoxicología. Y los siguientes pasos es concluir los análisis. Hemos terminado estos test a finales de mayo, así que estamos trabajando con 70 diferentes laboratorios y universidades para estos análisis. Necesitamos hacer esta comparación y divisiones de las áreas evaluadas con las zonas climáticas en cada bioma para ver los patrones en estos resultados. Y también correlacionar los indicadores de la salud del suelo e identificar los más sensibles para los sistemas de uso de la tierra, para ver cuáles son los más sensibles a estos sistemas de uso de la tierra. Y por supuesto, próximamente tendremos resultados más precisos. Esta es mi presentación.
Tenemos más de 15 investigadores trabajando y más de 30 personas en campo del sur de Brasil trabajando para este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y disculpas en hacer preguntas. Teníamos muchas preguntas para tanta cantidad de exposición. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Agradecidísimos por la presencia y hasta me cortó el micrófono. Agradecidísimos por la presencia y disculpen, pero tenemos que abandonar la sala. Muchas gracias.